Se está trabajando al momento en la instalación de tuberías para el proyecto de agua potable Calderón, por eso nos acompaña José Burbano. ¿Cómo está, José? Qué gusto tenerle acá. Buenas tardes, bienvenido. Le saludamos, Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de entrar en materia, porque está súper interesante en los detalles que nos estaba contando, quisiera que nos explique, para que la audiencia conozca, por qué se producen cortes de agua potable en los sectores, sobre todo altos de la ciudad, cuando no tenemos energía eléctrica. Buenos días, buenas tardes, perdón, gracias por la entrevista. Sí, la EMAP, en su afán de siempre distribuir el agua equitativamente a todos los sectores de la ciudad, ha realizado varios proyectos para redistribuir el agua. Entonces, la redistribución del agua consiste en traer más agua, en este caso desde el oriente, para distribuir, por ejemplo, en la zona de Calderón. Calderón es un sector que este momento no tiene agua, digamos un 80%, 85%, pero los sectores altos no tienen. ¿Por qué? Porque la cota del proyecto Bellavista, o sea, de la planta Bellavista, tiene una cota establecida, pero hay un sector que está sobre esta cota que no llega el agua por gravedad. Al desarrollar el proyecto, digamos el gran proyecto Calderón, que consiste en 4 proyectos que unen el tema técnicamente, entonces ahí la planta de tratamiento, lo que se ha construido es en el sector más alto de Calderón. Como está el sector más alto, ya se puede dar a los sectores que este momento están sin agua. Pues el agua viene desde el Chalpi, 80 kilómetros, 40 kilómetros ya están construidos y ahora estamos ejecutando los otros 40 kilómetros a través de dos contratos. El primer contrato, Paluguillo-Puembo, y el segundo, Puembo-Calderón. Paluguillo-Puembo se instala una tubería de 1400 milímetros de diámetro, o sea 1,40 de alto, 14.6 kilómetros. En este momento están instalados 10.1. O sea, estaba un avance en esta obra del 40% aproximadamente, y la planta de tratamiento tiene un 40% de avance. Estamos hablando de que en qué tiempo estaría completo el proyecto. El proyecto se estima que estará completo a finales del 2026. Y ahora la fuente es del oriente ecuatoriano, ¿no? Es la fuente. ¿Cómo se llega a ese acuerdo para que la provincia del Napo diga, bueno, ¿cómo así yo les doy el agua a Quito? Es que el agua es... Yo sé que es de todo el mundo. Claro, el agua es del que necesita, ¿no es cierto? Entonces llega a acuerdos con ellos, porque esta agua se va al Océano Atlántico. O sea, lo que hacemos es reencauzarla hacia Quito. Toda esa agua, ¿no es cierto? O sea, de la Antisana, una parte del Cotopaxi, se va para... Y no hay el peligro que Napo diga, bueno, esa agua está en mi jurisdicción y... Yo creo que no, porque es un bien que requiere la capital y no se les está quitando a ellos de algo, ¿no? O sea, no es, pero ustedes necesitan para agua potable de sus pueblos, no. Entonces se redistribuye para acá. Una vez que esté ya culminada esta obra de agua potable para Calderón, que es la parroquia más grande que tiene la capital de la República, ¿qué va a pasar con esa zona? Va a tener 100% agua 24 horas del día, por un lado, y por el otro, la planta de Bellavista, que es ahora la que está proveyendo de este líquido vital a esta zona de la capital, ¿va a redistribuir esa agua a dónde? Claro, a todos los barrios que aquí requieran, ¿no? O sea, con los 1.300, Calderón queda abastecido facilito hasta el año 2040. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que vayan a vivir a Calderón van a tener agua sin ningún problema las 24 horas del día. Este momento el requerimiento de Calderón, estimo, estará entre los 650 litros por segundo, y el agua que va a llegar allí, más la planta, pueden tratar 1.300 litros. Entonces, al inicio, claro, la planta tratará lo que requiera y luego, estimo yo que hasta el año 2040 la planta estará funcionando al 100%. ¿Cuánta es la inversión que se está destinando para este proyecto? momento, $124 millones es la estimación, claro. Ahora, aprovechando estos micrófonos, lo que queríamos señalar es que este fin de semana largo se va a hacer un corte se va a instalar tubería a la altura de la calle Los Conquistadores con la Interoceánica. Más o menos para graficar, ahí hay un edificio rojo que es del Archivo Nacional, es más hacia Pifo. Entonces ahí se va a instalar una tubería cortando la vía. Se requiere
6 días para trabajar, o sea, vamos a trabajar el fin de semana largo. En un principio, los primeros 3 días, toda la masa vehicular no será cortada, la que va de Quito hacia el aeropuerto. Pero la que viene del aeropuerto a Quito será enviada por la calle Los Conquistadores, porque en la calle, en ese carril, digamos carril norte, se va a instalar la tubería. Luego de los 3 días pasamos a instalar en el carril que va de Quito al aeropuerto. Entonces ahí habrá un contraflujo y un contraflujo de los vehículos que van desde Quito al aeropuerto, y de los vehículos que vienen del aeropuerto a Quito seguirán por la calle Los Conquistadores. Entonces, claro, aprovechando esos micrófonos, queremos decirle a la ciudadanía que ahí sí va a haber un poco de molestias, pero ¿por qué hemos decidido que se haga estos días? Porque primero vemos que va a haber un tráfico vehicular disminuido, porque no va a haber estudiantes, digamos, que vayan, y además porque si hay familias que salen de Quito, entonces los vehículos se verán disminuidos. Entonces ahí lo que les vamos a pedir es que sí vamos a molestar a las personas, pero estos 3 días nos permitan realizar esa obra para poder instalar la tubería en ese sector, porque es parte del proyecto Paloguillo-Puembo. ¿Y el agua de Bellavista hacia dónde se redistribuiría, como preguntó Liceño? Una vez que esté este proyecto de Calderón, se redistribuiría hacia varios barrios que todavía no cuentan con agua. Y recuerden que aquí a Quito llegan como 60,000 personas y hay que siempre estar dotando de agua potable. Hay barrios que se forman, hay barrios que son reconocidos por la ciudad, por el municipio, y a esos barrios hay que dirigir todo esto. Hay barrios, siempre hay nuevos barrios. Siempre hay un barrio al que... ¿Cuál es la cobertura de agua potable del distrito? Este momento es alrededor del 98%. Es muy difícil que una ciudad llegue al 100%, porque no puede decir, ya no va a venir nadie, ya no hay nadie. No, la ciudad está siempre... la empresa siempre está buscando cobertura de agua, ¿no? O sea, la cobertura de Quito es una cobertura bastante alta comparado con otras ciudades del país y con otras ciudades de Sudamérica. ¿Y dónde se ubican los barrios que no tienen ahora mismo cobertura? Casi siempre se ubican en barrios altos y en sectores donde aún recién se abren calles, ¿no es cierto? Entonces, y luego cuando van a vivir ahí empiezan a pedir servicios, servicio de adoquinado, servicio de alcantarillado y servicio de agua potable. Pero esos 600 litros son de mucha utilidad en la zona centro, cuando se liberen ya de la planta de Bellavista. ¿Eso se distribuye para el centro en especial? Sí, para todo el centro. La planta de Bellavista más o menos distribuye el agua desde la calle Mariana de Jesús hacia el norte. A este momento incluye Calderón, incluye Cumbayá, incluye una parte de San Antonio de Pichincha, un barrio que se llama Rumicucho, Caspigací y Calacalí. Yo tengo otra consulta, José, y es este llamado que hizo el fin de semana el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien alertó a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir el consumo de agua y no utilizarla más allá de lo necesario. Es más, dio hasta un ejemplo de que uno se podría duchar, bañar máximo en 5 minutos, porque caso contrario, dijo, vamos a correr el riesgo de entrar en periodos de racionamiento también de agua. Claro, porque ¿cuál es la demanda o cómo se puede medir el consumo de la ciudad? ¿Estamos como habitantes de Quito exagerando en el consumo de agua? Sí, el llamado del señor alcalde es bienvenido, porque el consumo de Quito está entre las ciudades que consumen muy alto, ¿no? Se consume 200 litros por habitante por día, cuando hay ciudades capitales de Sudamérica que llegan a los 120 litros por habitante por día. Estamos hablando de casi el doble de consumo. ¿Por qué? Porque riegan las plantas, cuando hace sol sacan a la calle a regar la calle para que no haga polvo. Como usted ha dicho, hay personas que se duchan exageradamente en tiempo, pero sí se puede hacer un consumo razonable, o sea, lo que se necesite para cocinar, para bañarse. Pero lavar un carro con manguera equivale a utilizar 10 veces más el agua, cuando pueden hacerlo con un recipiente. Entonces es un consumo que el alcalde, nosotros nos unimos a las palabras del señor alcalde, porque claro, el agua no aparece de la noche a la mañana. Este momento todo el sector, toda América Latina está con faltas de lluvia. Nosotros tenemos la suerte de vivir en Quito, en donde nos proveemos de los deshielos de los volcanes, de la Antizana, del Cotopaxi. Eso nos ha ayudado.
porque si no fuera por eso, capaz que estuviéramos en este momento en racionamiento. Los cortes de luz que está viviendo el país, y Quito obviamente no deja de estarlo, ¿está ocasionando que algunos barrios se queden sin agua? Porque hay mucha gente que no sabe por qué se está produciendo esos cortes. Pero claro, hay sectores que están altos, que necesitan equipos de bombeo para que llegue el agua. ¿Y cómo se está solucionando justo eso? Bueno, la EMAP sí tiene algunos generadores, pero no los suficientes, porque no estaba previsto que esto pase, pero además se ha llegado a un convenio con el gobierno para que en sectores donde están las bombas, al menos para barrios bastante grandes, no se quite la luz. Por ejemplo, el sector de los barrios La Roldós, claro. Que es bastante gente. Que es bastante gente, porque el barrio La Roldós está también, ellos los distribuyen a través de Bellavista, entonces Bellavista está acá y el barrio La Roldós está más arriba, entonces necesita bombeo. Entonces ahora con el convenio que hay con el gobierno, ya esos barrios ya van a tener agua. Y luz también. Y bueno, la luz está difícil. Claro. Ahí no se aplican racionamientos de energía tampoco. Para las bombas. Solo la parte donde están las bombas. Yo decía, qué suerte. Sí, ¿no? Claro. Bueno. Interesante, José. ¿Cuál debería ser el promedio normal de consumo de agua potable por familia o por ciudadano aquí en Quito? Bueno, esto no es nuevo. La empresa de agua potable ha entrado en estos programas de pedir a la ciudadanía bajar el consumo razonable de agua, yo diría desde hace algunos años, no recuerdo exactos. Ojalá que llegáramos algún día a consumir 160, 150 litros por habitante por día. Sería lo óptimo. Lo óptimo. ¿Y eso equivale a qué le permite hacer esos 160, 150? Todo. O sea, todo. Tener agua en los baños, cocinar, ducharse, todo, pero no en exageración. ¿Y el uso de la lavadora, por ejemplo? Claro, eso no pasa nada, eso no está dentro de lo aceptable. Está dentro de los 160. Claro, está dentro de los 160. Recuerde que hace años, no sé, los que ya somos más grandes, nuestras abuelitas lavaban la ropa abriendo la llave del grifo, que le suene. Claro. ¿No es cierto? Así era el consumo. Entonces hay que le suene. No utilizaban el agua, pero le sonaba, entonces con eso hacían. No, ahora es razonablemente. El agua es muy barata aquí en la capital, pero tenemos que cuidarla. Y además es muy pura el agua de Quito, ¿no? El agua de Quito es excelente. Para consumo directo desde la llave. Se puede tomar de la llave directamente el agua. Es recomendable tomar directamente de la llave. ¿Por qué? Porque es un agua buena, de excelente calidad. Recuerde que nuestras 20 plantas tienen un chequeo cada 2 horas de la calidad, de la turbiedad, del sabor, del color. O sea, 57 parámetros son los que se chequean cada 2 horas. Entonces, no hay posibilidad de que el agua salga mala. Es excelente. Es una de las aguas de mejor calidad. En todos los sectores de Quito, o sea, en todos los sectores de Quito es la misma calidad de agua. En todos. Porque hay a veces también quejas de vecinos, ¿no? Que dicen que el agua le llega de otro color, que le llega... Pero cuando hay cortes pasa eso. Sí, cuando hay algún corte, es posible que se entre arena, se entre arena. Por más que después del corte se foguea los hidrantes y ahí sale todo el sucio, pero un cierto tiempo sí llega un poco de arena, un poco de turbiedad, pero luego se vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? Nuestras plantas, todo el agua que sale de nuestras plantas sale con una calidad suprema. Así uno puede tomar el agua y no correr el riesgo que se tome con el agua alguna bacteria ahí. No, es recomendable, o sea, le hable a alguien que pero eso no quiere decir que se compren esos purificadores, porque hay mucha gente que van al extremo, dicen, pongo miles de filtros. O prefieres optar por el agua embotellada. ¿Sabe cuál es la preocupación personal mía? Que quienes compran una botella de agua les cuesta 2,000 veces más que el metro cúbico. Pero claro. ¿Por qué? Porque el metro cúbico de agua, 1 metro por 1 metro y por 1 metro, la empresa de agua les cobra 50 centavos. Y la botellita que les cuesta 50, a veces a un dólar. $1. Claro. Entonces eso es. Y la calidad del agua del EMAP es garantizada. José, ¿cómo se puede ahorrar o mejorar el consumo de agua en la casa, además de no lavar el auto con la manguera, ¿no? O no regar las plantas en pleno día de sol? Claro. Pero ¿qué se puede, de qué forma se puede ahorrar agua? O sea, por ejemplo, si es que hay gente que utiliza el agua cuando no es jabonosa de sus necesidades, de bañarse la cara o lo que sea, que no sea muy jabonosa, eso puede utilizar para regar las plantas, ¿no es cierto?
O lo otro, ducharse en menos tiempo, porque sí hay personas, no sé cuántas ni qué porcentaje, que utilizan una ducha de 1 hora o 40 minutos, que es demasiado exagerado. Entonces, el agua que yo me utilizo en demasía, hay gente que espera arriba, porque en las partes de abajo somos bien servidas, pero cuando están arriba el agua fluctúa. Entonces, es preferible utilizar razonablemente para que alguien de arriba que la necesita la utilice. 5 minutos de ducha, suficiente, ¿no? Sí, el alcalde lo dijo. Muy sí, bien. Señor. Muchísimas gracias, muy interesante, José, muy gentil por acompañarnos, muy amable. A su orden, más bien muchas gracias y esperamos no molestar en estos días 31 al 6 de noviembre cuando se hagan los trabajos. Bueno, que sea para bien, imagínate agua Calderón. Tiene que ser para bien, tiene que ser para bien siempre. Imagínate, vamos a sentir envidia luego de quienes viven en Calderón, que van a tener agua permanentemente, 24 horas al día. Muy bien. ¿Algún otro proyecto, además del de Calderón, en el que estén trabajando para dotar de agua potable? Bueno, sí. Así de esa envergadura, ¿no? Sí, como les decía, son 4 contratos. Paluvilla Puembo, un contrato, 49 millones, Puembo Calderón, 41 millones, la planta de tratamiento de agua potable en Calderón, 17 millones, y tanques y redes de Calderón, porque se van a hacer más tanques y más redes de Calderón para los barrios que no tienen agua. Ese está en 17 millones. Todo eso son los proyectos que hacen de este macro proyecto para dar agua potable a Calderón. Esa es la inversión que hace el EMAP y el municipio.